chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a empezar a trabajar sobre este proyecto nuevo que estuvimos hablando en la clase pasada, ¿sí? Sobre esta aproximación al concepto de comunicar en atención primaria en salud para poner en juego la promoción, ¿sí?, de la salud. Y bueno, incursionando un poquitito más sobre estos aspectos es que vamos a trabajar a grandes rasgos primero, que es comunicar. Ustedes tienen una materia específica para eso, pero bueno, solamente para hacer una introducción cortita, sí, y poder empezar a trabajar ya con lo que es promoción y encarar un proyecto que abarque, ¿por qué no?, a todo el instituto. Bueno, primero, comunicar es un término de uso habitual, sí, esto es una definición de Internet, no es de elaboración personal. Esta materia, como les decía, es propia de otra docente, ¿no? Bueno, es un término de uso habitual en nuestro idioma, en el cual solemos aplicar en diversos contextos, ¿sí? Y es la acción de poner a alguien al corriente, sea de alguna situación, es decir, puesto en palabras más simples, le informamos a alguien sobre algo, ¿sí? Y eso es lo que implica comunicar. En este caso nosotros lo vamos a utilizar para comunicar información y ahora vamos a ver un poco de qué tipo. ¿Por qué es importante comunicar? Bueno, primero porque si no te comunicas no existís. Uno vive en determinado entorno en donde necesita permanentemente comunicarse con los demás para darle sentido incluso a nuestra propia vida, ¿no? Y ganas en credibilidad, o sea que uno aquello que comunica siempre debe ser fidedigno, debe ser revisable esa información, ¿sí? Y obviamente debe tener una fuente de conocimientos que lo apoye, por lo cual ustedes como futuros comunicadores de la salud van a poder documentar aquello que escriban con los conocimientos ya adquiridos a lo largo de la carrera. Si uno no se comunica, alguien más lo va a hacer por uno. Y generalmente cuando no está acompañado de este cuerpo de conocimientos que hablábamos, esa comunicación fallida tiene éxito, ¿sí? Y termina divulgándose información que no es beneficiosa para el cuidado de las personas. Esto aplicándolo, ¿no?, en el caso de la salud. Es necesario dar nuestra versión, ¿sí?, de los hechos, y más que nuestra versión en este caso es la versión oficial, entre comillas, ya que nosotros lo que estamos publicitando o lo que estamos, entre comillas, vendiendo, es el concepto de salud y una forma adecuada de poder conservar esta salud o de qué manera podemos evitar hábitos que sean perjudiciales para las conductas de las personas. Y es una forma de construir una imagen en una organización, es decir, de que esta imagen de salud, ¿sí?, gane fuerza por sobre otras imágenes menos constructivas en la vida de cada uno de los individuos que conforman la población. Y sin buenas prácticas de comunicación, no hay buena comunicación. Y por último, sin comunicar no hay relaciones, y nosotros vamos a trabajar justamente porque nuestro concepto lo queremos aplicar en la salud pública. Justamente lo que queremos es trabajar con una comunidad. ¿Cómo vamos a comunicar? Hay muchísimos medios de comunicación, muchos de ellos están acá descriptos, pero nosotros podemos llegar a tener la suerte de estar en un medio público masivo como es la televisión, pero también sí tenemos acceso a Internet, en donde podríamos crear una página o elaborar tweets o incluso alguna buena práctica como el lavado de manos, hacer un TikToker, hacer un TikTok y elaborar justamente buenas prácticas de salud para que tenga un alcance muchísimo más largo. También se podría usar la radio, sí, a veces el año pasado cuando hicimos, por ejemplo, la campaña en el Día Internacional de la Diabetes, nos fueron a visitar medios de comunicación como radio y televisión. También podríamos utilizar algunos otros métodos periodísticos, como es el caso del diario o la revista, ¿sí? O en el cine. Vieron que cuando ustedes van a ver una película, que ya hace rato que seguramente no van,
tienen publicidades previas, ¿sí? Al momento de de la película. Las publicidades pueden ser de muchos motivos y acá voy a hacer un parate que si bien esto no es específicamente publicidad, nos interesa tomarlo desde el punto de vista de que nosotros estamos estamos vendiendo la idea de salud. Y vender la idea de salud es muy importante porque nosotros promocionamos de esta manera una salud que sea óptima para las personas y de esta manera también nosotros reducimos los costos en salud. Entonces, al fin y al cabo, sin considerarlo desde el punto de vista de mercado, estamos siendo óptimos en la utilización de los recursos que tenemos para trabajar. Bueno, la publicidad puede ser entonces exterior o interior, ¿sí? Esto quiere decir que vas a publicitar dentro del ámbito o fuera del ámbito, es decir, podría ser dentro de los hospitales o centros de salud, ¿sí? O podría ser en un ambiente externo, como ir a la plaza, que fue parte de lo que hicimos en esa experiencia, y salir y repartir los folletos como hicimos en ese momento. Y puede ser directa, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, del correo electrónico directo, ¿sí? O que se envía mano a mano, como directa también nosotros lo hicimos en el caso que fuimos a la plaza. Bueno, hay otros métodos alternativos y presenta acá diferentes alternativas como dejar publicidad en los lugares o cosas que la gente visualiza con más tiempo, como es el caso de Lipsa, que por ejemplo una de las publicidades está expuesta en la parte trasera de los colectivos, entonces uno la puede visualizar ahí, o podría ser por ejemplo en los kioscos, vos estás comprando otra cosa y tenés la publicidad ahí mismo de uno de los productos y eso lleva a la lectura de esto, o por ejemplo en los ascensores o en lugares donde uno pase determinada cantidad de tiempo que te permita leer o captar el concepto, ¿sí? ¿Cómo comunicamos en salud o qué comunicar en salud? A partir de la Carta de Ottawa, que nosotros ya lo trabajamos cuando hablamos de Alma Ata, ¿sí? Se establecieron 5 campos de acción para favorecer la participación activa en el control de la salud, es decir, que la comunidad participe. Y acá tiene mucho que ver esto de comunicar para la salud. ¿Por qué? Porque si yo quiero que participe, tiene que saber en qué. Tiene que estar informada la gente para que pueda ser artífice de su propia salud. Por eso es muy importante la comunicación en la salud. Porque esta carta decía, por ejemplo, uno de los puntos que era elaborar políticas públicas más saludables. Nosotros podemos elaborar las políticas públicas saludables, pero la gente tiene que poder utilizar estos servicios, ¿no? Después otro de los puntos es crear ambientes favorables a la salud. Acá es donde vamos a hacer hincapié nosotros y vamos a ponernos un poquitito en acción. Después dice reforzar la acción comunitaria, ¿sí? Que esto quiere decir hacer a la gente partícipe, ¿sí? Con sus capacidades de reforzar ese trabajo que realizan, ¿sí? Para la comunidad. Después desarrollar aptitudes en las personas, ¿sí? Sacar sus mejores cualidades y ponerlas al servicio de los demás, valorar el servicio que están ofreciendo, ¿sí? Y valorar a la persona que yo tengo enfrente, que en este momento será receptor, pero posteriormente será un comunicador más. Entonces es muy importante que el mensaje le llegue claro, ¿sí? Y por último dice que hay que orientar los servicios sanitarios, sí, orientarlos o reorientarlos, mejor dicho, ¿a dónde? A los lugares donde se necesita y a aquellas campañas que son más necesarias para la comunidad. Por todo esto expuesto en la Carta de Ottawa es que nosotros vamos a empezar a trabajar como comunicadores de salud, ¿sí? Esto es fuera de programa, no entra en el examen, pero es un proyecto al que me gustaría que se sumaran. Fíjense que en el recuadrito que estamos viendo en la imagen dice que la comunicación en salud tiene que ser fácil de entender, tiene que ser accesible, tiene que ser factible, o sea, cosas que sean realizables, ¿sí? Tiene que ser creíble, por lo cual tiene que haber una fuente que respalde esta información que nosotros estamos dando, tiene que ser pertinente. Es decir, ¿de qué serviría que yo en un hogar de ancianos lleve información sobre anticoncepción? ¿Se entiende? Pertinente. Y debe ser a tiempo. No sirve que después de que terminemos la pandemia, ¿sí? Hablemos sobre pandemia. Lo que va a servir en ese momento es cómo volver a la normalidad, por ejemplo, o a una normalidad, entre comillas, adaptada a la situación cursante en ese momento, ¿no? Entonces acá vemos que este cuadrito está rodeado por diferentes palabras, ¿sí? Que van conduciendo a una idea. Entonces,
Dice que las iniciativas de las normativas ¿sí? Están hechas para los individuos que conforman comunidades, ¿sí? Para los trabajadores sanitarios, para el personal de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y por organizaciones internacionales. Entre todos formamos la comunicación, ¿sí? En la salud. ¿Qué herramientas podemos utilizar para comunicar? Después vamos a trabajar sobre herramientas audiovisuales, ¿sí? Y sobre el internet. Pero ahora vamos a empezar a trabajar un poquitito sobre papel, ¿sí? Como para poder empezar por alguna de las puntas, ¿sí? Bueno, ¿qué es un flyer o un volante? Un flyer o un volante, ¿sí? Es algo similar, pero en pequeño, a lo que ustedes intentaron hacer. Poca cantidad de información de carácter llamativo, ¿sí? Con un mensaje muy corto y conciso, ¿sí? Por lo cual se va a diferenciar después del tríptico o folleto, que vamos a verlo más adelante, ¿sí? Aunque se acepta, bueno, que el volante es un cierto tipo de folleto breve porque tiene información pero acotada, ¿sí? Puede tener diferentes fines como publicitario, propagandístico, ¿sí? Informativo o institucional y nosotros que lo vamos a usar como promoción de la salud también lo podríamos hacer. Este es uno. Fíjense que en las imágenes que puse hay montones. Ustedes pueden buscar en internet diferentes tipos de modelos. Tiene una imagen predominante, color, ¿sí? Palabras claves y resaltadas con signos de exclamación, ¿no? Para que a uno le llame la atención el concepto. Siempre tienen el teléfono para dónde comunicarse porque no suelen ser de algún concepto más abstracto, sino que suele utilizarse mucho para lo que es publicidad. En el caso del tríptico, ¿sí? El tríptico es uno de estos medios de comunicación gráfica y que en forma impresa, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, a diferencia de los flyers que ustedes estuvieron haciendo o intentaron hacer, disculpen, en este caso sí o sí tiene que ser impreso el tríptico o hecho a mano, pero en papel sí o sí. ¿Por qué? Porque por el formato que tiene, cuando queda extendido ya no cumple la función. Ahora vamos a aprender a hacerlo. Entonces tienen que tener una comunicación gráfica impresa, ¿sí? Son muy habituales para dar a conocer información, actividades o productos o servicios, pero en forma detallada. Tiene mucho más espacio. Es una hoja 4 completa para combinar entre dibujos que llamen la atención y información que pueda expresar lo que uno y desarrollar mucho más a profundidad lo que uno quiere informar. ¿Cómo se va a organizar un tríptico? La palabra tríptico habla justamente de tres. Trip viene de tres partes. Es un folleto de 3 caras, ¿sí? Que se produce al desplegar 2 veces la hoja. Va a tener una parte frontal y una parte dorsal, ¿sí? Y el objetivo con ello es lograr un total de 6 paneles, ¿sí? 3 anversos y 3 reversos. Las caras se pueden plegar en diferentes formas, ¿sí? Dando diferentes resultados. Lo más común es que ambas, las de los 2 costados, se plieguen hacia el centro. Siempre la que queda la primer cara, ¿sí? Va a tener que ser la más llamativa, ya vamos a ir construyendo. Si ustedes necesitaría que ustedes para la clase de consulta del día de hoy puedan agarrar una hoja 4 común y corriente y la vamos a aprender a doblar en 3 para ir viendo cómo distribuir esta información. Nos estamos viendo en clase de consulta, espero que les sirva de provecho esta mini clasecita, ¿sí? Para que podamos empezar a trabajar manos a la obra.